Revelación celestial, obras milagrosas manifestadas en la tercera semana de septiembre de 2025. En un pequeño pueblo rural de México, donde la fe vive en cada corazón, se preparaba un acontecimiento que resonaría en la eternidad. Mariana, madre soltera de 32 años, enfrentaba el más desgarrador de los desafíos, su hija Valentina, de 8 años, atrapada en el tormento de una enfermedad que la había mantenido postrada desde su nacimiento. Pero todo cambió cuando la voz de Dios llegó a sus oídos, como un suave susurro en medio de noches turbadas y días sombríos. El pastor del pueblo, un hombre de fe y de visiones, anunció que su pequeña Valentina sería sanada. Todo lo que necesitaba era que la comunidad se uniera en fervorosa oración. El alma de Mariana, antes ahogada por la desesperanza, iluminó con la chispa de una renovada esperanza. Sin embargo, no todos compartían su fe. En cada rincón se oían murmullos de escepticismo. Algunos vecinos se reían, desdibujando el brillo del milagro que ella anhelaba. Mariana, con lágrimas que empapaban su alma, tomó el reto en sus manos. Sus pasos resonaron en las calles polvorientas mientras recorría cada hogar, extendiendo invitaciones como quien lanza semillas en busca de un terreno fértil. Algunos aceptaban con júbilo, otros solo sonreían con condescendencia. Sin embargo, su corazón latía fuerte, guiado por un amor inquebrantable hacia su niña y por su devoción a la Virgen de Guadalupe. Con cada puerta que cerraba a sus espaldas, su determinación crecía. La noche de la oración llegó, y el aire en la iglesia de San Miguel estaba cargado de una energía ancestral. Las velas iluminaban el rostro esperanzado de los congregantes, creando sombras danzantes que revelaban niñez, dolor y fe. Algunos se abrazaban apretados, mientras otros murmuraban en sentimientos encontrados. ¿Realmente podría un milagro ocurrir? Mariana, arrodillada con la fe desbordando, comenzó a clamar, elevando su súplica con fervor. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Una súbita luz brilló en el templo, tan intensa que hundió la oscuridad y llenó cada rincón de su calidez. Fue como un abrazo divino, y el silencio reverente se apoderó de la congregación. La energía vibrante impregnaba el ambiente, haciendo temblar la fe incluso de los más escépticos. En ese instante, Valentina, que hasta entonces había estado atrapada en su mundo de enferma, se levantó de su silla. Sus ojos, antes apagados, ahora relucían como estrellas en la noche serena. La iglesia estalló en un clamor de júbilo, un susurro del cielo, un grito de gloria, pero en el fondo de la alegría, se encendió la nudosa pregunta: ¿eras tú un verdadero milagro o una ilusión construida por el fervor colectivo? Los vecinos intercambiaron miradas, y la línea entre la fe y la duda comenzó a difuminarse. Mientras la celebración emergía, el espíritu del pueblo enfrentaba un nuevo dilema: ¿podrán unirse en esta fe renovada o caerán de nuevo en el escepticismo? El aire estaba cargado de preguntas, y el misterio divino aún no había concluido. La claridad de la luz comenzó a desvanecerse, pero el fulgor de la sanación aún brillaba en el corazón de cada asistente. Mariana no podía creer lo que veía. Valentina, con una sonrisa pura y radiante, danzaba por el pasillo de la iglesia como si nunca hubiera conocido el dolor. Las alabanzas resonaban en los muros sagrados, y la congregación estalló en un clamor colectivo, un coro de esperanza que retumbaba en cada rincón del pueblo. Los murmullos de duda comenzaron a transformarse en gritos de alabanza. Milagro. Es un milagro, exclamaban unos, mientras otros lloraban de alegría. Los rostros se iluminaban y las manos se alzaban hacia el cielo. Sin embargo, no todos parecían estar convencidos. En la esquina de la iglesia, un hombre mayor, don Ernesto, con canas que cantaban historias de tiempos pasados, fruncía el ceño, incapaz de entender cómo esa niña, la misma que había visto en su lecho de dolor, ahora corría como un corzo. Mariana entrelazó su mirada con Valentina, y por un momento, el tiempo se detuvo. Su corazón latía al unísono con la fe que brotaba en el aire. La madre arrodilló su alma ante la presencia divina. ¿Cómo había podido dudar? El amor que sentía por su hija había sido el hilo conductor que la había llevado a este momento. De pronto, el pastor, su voz resonante y firme, levantó sus manos. La oración ha sido escuchada. Dios nos ha demostrado su poder entre nosotros. Y mientras las palabras emergían de su ser, un silencio reverente cubrió la multitud. Esa emoción palpable se asemejaba a un abrazo,
entrelazando a cada uno en unidad y esperanza. Pero la semilla del escepticismo aún sembraba dudas. ¿Realmente todo esto era la intervención divina o simplemente producto de la sugestión humana? Mariana, sintiendo la inquietud del pueblo, se levantó con un corazón renovado. Hermanos, no solo celebremos. Caminemos juntos en esta fe. Aceptemos este milagro como un llamado a creer de nuevo. Su voz, cargada de sinceridad, resonó en cada rincón del templo. Algunos aplaudieron, otros permanecieron en silencio, reflexionando. Mientras tanto, Valentina sonreía, abrazando a quien se acercaba, compartiendo su alegría. Pero entonces, se giró para mirar a su madre y, con voz nítida, pronunció unas palabras que sorprendieron a todos. Mamá, he visto ángeles mientras estuve dormida. Ellos me hablaron. Un susurro de asombro recorrió la sala. Las palabras de la niña eran como el eco de algo celestial, algo que apenas habían comenzado a entender. La atmósfera cambió drásticamente. Lo que había sido un momento de alegría se convirtió en un escenario de profunda reflexión. Aquellos que antes reían o dudaban ahora se hallaban atrapados en un laberinto de fe e incredulidad. ¿Cómo podrían explicar lo inexplicable? El diálogo entre lo terreno y lo divino se intensificaba, dejando a cada uno enfrentando su propia realidad abrumadora, mientras la luz de las velas parpadeaba, llenando la iglesia con sombras danzantes. Mariana miró a Valentina y se percató de que cada rayo de luz provenía de una esperanza renaciente. ¿Qué más nos tiene preparado Dios?, pensó, sintiendo la necesidad de seguir adelante, de buscar aún más respuestas. El altar, ahora un símbolo de unidad, se había convertido también en un lugar de preguntas. La comunidad se enfrentaba a un nuevo reto, aprender a caminar en esta fe renovada, a desafiar las dudas que aún persistían en algunos corazones. Pero, ¿cómo continuar cuando las certezas se desmoronaban y el futuro era un lienzo en blanco? Mariana sintió que en su pecho ardía un fuego sagrado. Ella era una madre. Ella era una guerrera de fe. Y aún así, el camino por delante estaba lleno de interrogantes. He escuchado el llamado de Dios, volvió a murmurar la madre con fe. Y sé que no hemos terminado aquí. Las palabras flotaron en el aire, mientras la congregación esperaba expectante. ¿Quién sería el próximo en dar testimonio de este milagro? ¿Qué revelaciones esperarían en los días venideros? La historia apenas comenzaba a desvelarse. Y una nueva etapa de la fe estaba al horizonte, lista para ser revelada. El murmullo de la multitud convertía el aire en un canto vibrante, como un río de alabanzas que corría hacia el corazón de Dios. Mariana, aún en su lugar, comenzó a sentir una presión en su pecho. No era miedo, sino una vibración intensa que le decía que había más en esta historia. Su mirada se desvió hacia Valentina, quien estaba atrapada en un abrazo a una anciana con lágrimas en los ojos. La pequeña sonreía, iluminando con su pureza el entorno lleno de incertidumbre. ¿Qué más viste, hija? ¿Qué más te dijeron?, susurró Mariana, acercándose. Valentina, sintiendo la intensidad del instante, separó su mirada de la anciana y encontró la de su madre. Con ojos resplandecientes, se inclinó un poco hacia adelante. Me dijeron que todos estamos conectados, que la fe es como una cuerda que nos une a Dios y entre nosotros. Si creemos, podemos tocar lo divino, dijo con una sabiduría que desbordaba su corta edad. Las palabras de la niña resonaron con fuerza. Mariana sintió que la fe que había estado forjando en su corazón se activaba como un fuego nuevo, invadido por la luz de entendimiento. La congregación estaba a punto de escuchar algo más grande, algo que cambiaría no solo sus corazones, sino sus vidas enteras. Escuchen todos, clamó el pastor, alzando su voz, y si lo que Valentina experimentó no es solo para ella. ¿Y si es un regalo que Dios nos llama a reclamar, cada uno de nosotros? Se han quebrantado cadenas, hermanos. Hoy es un nuevo comienzo. Algunas manos se alzaron, en un gesto de aceptación, y otros corazones comenzaron a palpitar, sintiendo la promesa de una renovación. El miedo era palpable, pero también lo era la esperanza. Don Ernesto, aún con su ceño fruncido, se sintió inclinado a contemplar esas palabras. Su historia de desconfianza se encontraba en una encrucijada, cuando todas sus dudas comenzaban a desmoronarse ante la incredulidad de un milagro vivo. Es sencillo, continuó Mariana, tomando fuerzas. Amemos y creamos juntos. Dejemos que la luz brille. No importa lo que hayamos vivido, aquí y ahora podemos construir algo nuevo. Si Valentina ha visto ángeles, tal vez, solo tal vez, algunos de ellos están aquí entre nosotros. Están esperando a ser invocados por nuestra fe. Las palabras vibraron en el aire, atravesando cada oído, cada corazón. Mariana dijo a los presentes que abrieran sus corazones, que dejaran de lado aquel escepticismo que solo servía para dividirlos.
El susurro colectivo se transformaba en un coro de amén. Valentina, alzando la cabeza hacia el cielo, tomó la mano de una niña que estaba junto a ella. Vamos a pedir, vamos a creer, gritó. Ambas se unieron en oración, y de repente, un murmullo de fe emergió, llenando cada rincón de la iglesia, como una tormenta de alabanzas nace en el silencio de la noche. La atmósfera se volvió eléctrica, un verdadero despliegue de fervor. Mientras oraban, las luces comenzaron a parpadear, y una brisa suave, fresca y cálida al mismo tiempo, inundó el templo. Era como si el mismo cielo se abriera, y la divinidad descendiera, pero en medio de esa ferviente adoración, Mariana percibió algo inquietante. Notó que los ojos de algunos aún se mantenían cerrados, pero en su interior había una lucha. Habría necesidad de que cada corazón despertara a esa realidad celestial. El poder de la unión fue creciendo y, con cada oración, la iglesia se sentía más viva. Ocasionalmente, la voz de don Ernesto emergería entre las oraciones, titubeante, pero presente. ¿Es posible esto? Realmente, se cuestionaba. El instante fue un punto de quiebre. Las risas, los llantos, y el eco de sinceridad llenaban el espacio sagrado. Mariana sabía que todo podía cambiar en un instante. Y así, mientras la fe de todos se entrelazaba, escuchó un mandato interno profundo. Ahora vamos a dar un paso hacia la revelación, sentenció Mariana. Permitan que la fe hable en sus corazones. ¿Acaso el cielo no nos ha unido hoy? En ese momento, un aire nuevo rodeó a todos, como si cada alma se sintiera tocada. Aquello no era un final, sino el amanecer de algo mucho más grande. La congregación, aún atónita, miraba a su alrededor, preguntándose qué haría Dios a continuación. Era el inicio de una jornada desconocida, y la idea de un propósito aún mayor se mantenía en el aire. Las historias se iban a entrelazar, y el misterio de lo inexplicable los uniría. ¿Quién se atreverá a dar el siguiente paso hacia la luz? Una incógnita flotaba en la atmósfera. La fe aún no había mostrado su máxima expresión, y los corazones de todos palpitaban, esperando la próxima revelación que cambiaría sus vidas para siempre. El bullicio sereno de la congregación se convirtió en un murmullo expectante, como un susurro del viento que trae noticias del cielo. Mariana, sintiendo que el momento estaba al borde de algo trascendente, cerró los ojos por un instante y respiró profundo. Allí estaba la oportunidad de estar realmente presente, de sentir cómo la atmósfera misma parecía vibrar con los latidos de la fe que se había desatado. Valentina, aún con la mano entrelazada de su amiga, comenzó a moverse en medio de la multitud. Su risa resonaba como una melodía fresca, iluminando el ambiente en medio de la oración. La pequeña miraba a su alrededor, como si viera más allá de lo tangible. Con una determinación suave, se colocó frente a don Ernesto, quien a esa altura aún luchaba con su escepticismo. Dígame, comenzó Valentina, mirándolo a los ojos, ¿cuál es su más grande deseo? Dios ya está aquí, solo hay que dejarlo entrar. Las palabras de la niña eran un reto, una invitación anhelante. Don Ernesto, con la mirada dulce, sintió que su corazón se movía. Las dudas que solía aferrarse con fuerza comenzaron a desfallecer ante la ternura y la seguridad que emanaban de la pequeña. Quiero paz, paz para mi familia y mi corazón, murmuró, casi en un hilo de voz, como si hablar de ello lo expusiera a un dolor olvidado. Valentina sonrió ampliamente y extendió su mano. Entonces vamos a pedir juntos, don Ernesto. La paz bajará como llovizna sobre nosotros. A medida que Valentina y don Ernesto se unieron en oración, algo poderoso emergió. Las manos de otros comenzaron a levantarse hacia el cielo, como si reunieran una energía celestial. Mariana estaba asombrada al observar ese intercambio. Cada rostro se iluminaba con la promesa de un cambio, un arrullo de esperanza que abrazaba a todos por igual. Mariana sintió el ardor en su pecho volverse más fuerte. Ella tomó una respiración profunda y, con voz clara y llena de fe, empezó a orar en voz alta. Señor, hoy estamos aquí, dispuestos a recibir. Deja que fluyan tus bendiciones sobre nosotros, que la paz sobrepase nuestro entendimiento. Pero, Señor, también queremos la valentía para enfrentar lo que venga. Los murmullos de la congregación comenzaban a construir una sinfonía de voz, y la fe de todos se entrelazaba en un tejido muy fuerte, sustentando a los más vulnerables. El pasto de la reunión se sentía como un bosque chupar las nubes cargadas de lluvia, siendo alimentado por la fe que brotaba del altar. De repente, el aire cambió. Una suave corriente fresca sopló a través de la iglesia, trayendo consigo la fragancia de flores silvestres. Muchos abrieron los ojos, mirando con asombro mientras una luz cálida llenaba la habitación. Era una luz que no solo desbordaba desde las lámparas, era la luz divina, inconfundible y poderosa. Miren, exclamó Mariana. La presencia de Dios ya está aquí.
Hay algo especial en este momento. Compartamos lo que sintamos, lo que veamos, no hay nada que temer. Él nos escucha. Como si la oración se desatara en un torrente, algunos comenzaron a testificar. Siento una paz que no he sentido en años, gritó una mujer a la espalda. Yo también, siento como si me levantara, como si volara, añadió un joven, sus ojos brillando. Don Ernesto sonrió. La lucha interna que lo había mantenido cautivo comenzaba a desvanecerse en el aire fresco y renovador que lo rodeaba. La fe contagiosa de Valentina y sus compañeros parecía destruir cualquier muralla de desconfianza. Pero Mariana sabía que esto era solo el comienzo. El camino hacia la transformación total apenas se asomaba. Sus pensamientos se conectaron con la voluntad divina. Hoy, ¿quién se unirá a nosotros a dar ese paso hacia la revelación aún más grande? Mientras esos ecos de esperanza llenaban el templo, un silencio reverente se apoderó de los corazones, como si cada uno esperara la manifestación del milagro que estaba por suceder. La fe aún palpitaría en sus sombras, la congregación estaba lista, y el cielo aguardaba qué tipo de milagro se desataría en esta jornada de fe, y quiénes se atreverían a reclamarlo. El murmullo reverente de la congregación se tornó en un clamor de alabanza. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Resonaban los ecos entre las paredes de la iglesia, como si cada ladrillo mismo estuviera celebrando la llegada de lo divino. Mariana, sintiendo la vibración del lugar, buscó la mirada de Valentina. La pequeña, aún con su dulce sonrisa, levantó sus brazos hacia el cielo, como si ya estuviera recibiendo lo que habían pedido con tanto fervor. Era un momento de conexión. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Mariana mientras su corazón se llenaba de gratitud. ¿Por qué temer cuando su gloria nos rodea?, pensó, sintiendo como la calidez del amor de Dios envolvía a cada asistente. Ella se dio cuenta de que la fe era como una melodía que, aunque comenzaba suave, se convertía en un poderoso canto colectivo. Cada testimonio, cada grito de alegría, era una nota en esa sinfonía celestial. Poco a poco, algunos comenzaron a levantarse para compartir lo que Dios estaba haciendo en sus corazones. Una señora enterada de la comunidad se acercó aún con asombro. Cuando oré, sentí una paz que me atravesó, como si una carga pesada se hubiera levantado de mis hombros, decía con voz quebrada por la emoción. Un grupo de jóvenes comenzó a danzar, sus pies moviéndose al ritmo de un espíritu que parecía empujarlos hacia la adoración. Era casi como si un viento sagrado los guiara, llevándose las dudas y las inseguridades. Mariana sintió que su alma danzaba con ellos, liberándose de las cadenas que habían pesado tanto tiempo. Don Ernesto, que había sido un pilar de dudas en la comunidad, se levantó con firmeza. Con los ojos brillantes de nuevas lágrimas, se dirigió a la congregación. Nunca imaginé experimentar esto. La paz que siempre busqué, aquí está. La siento, la respiró. Su voz se quebró mientras un brillo de esperanza llenaba su mirada. ¿Cómo no creer, cómo no rendirme ante este maravillo? Al escuchar sus palabras, el murmullo de asombro se transformaron en un estruendo de aplausos y gritos de alegría, como un estallido de flores en primavera. Mariana se sintió elevarse, el corazón latiendo al ritmo de cada amén que salía de los labios de su familia de fe. Todo a su alrededor se sentía vibrante, como una paleta de colores divinos que iluminaba el entorno. La luz que antes había notado se tornó más intensa, envolviendo a cada uno en su abrazo reconfortante. Mariana se dio cuenta que no era solo un momento, era un verdadero acontecimiento. La gloria de Dios descendía para manifestar su amor y su poder, y eso creaba un cambio palpable, como si respondieran a un llamado. Muchos se acercaron al altar. Pasos seguros, corazones abiertos. Se abrazaban esos que llegaban con pesares, emociones a flor de piel. Mariana, sintiendo el llamado en su pecho, avanzó hacia el frente. Extendiendo sus manos, se sintió parte de algo mucho mayor. Señor, oró en el silencio que todos compartían, que cada vida aquí sea tocada por ti, que cada corazón sienta tu amor reconstituyente. Un murmullo se alzó entre la gente al escuchar su voz, creando un eco que resonó en el templo. La presencia divina era palpable. Cuando Mariana terminó de orar, un instante de calma descendió. Se miraron los unos a los otros, compartiendo un entendimiento tácito de lo que estaba sucediendo. Era como si todos se hubieran entregado al misterio de la fe, dispuestos a recibir lo que Dios estaba por manifestar. En ese silencio sagrado, una figura emergió del fondo. Era un anciano, cuya presencia traía consigo un aire de incertidumbre, pero en sus manos llevaba un pequeño objeto que destellaba con luz. Todos contuvieron la respiración. ¿Qué revelación traía consigo ese hombre? La expectación llenó el aire nuevamente. Será un milagro en sí mismo, pensó Mariana, mientras sus ojos se posaron expectantes en el anciano. El misterio de su presencia prometía algo extraordinario, y el templo, lleno de fe y alabanza,
aguardaba lo que estaba por venir. ¿Qué secretos traería consigo aquel hombre? Estaban listos para recibir la próxima manifestación de lo divino. La atmósfera estaba llena de promesas, y el cielo parecía entreabrir sus puertas. El anciano, con su andar pausado y firme, comenzó a acercarse al altar. La luz del pequeño objeto que sostenía chispeaba en las miradas de todos, reflejando un resplandor de anticipación divina. Cada paso que daba era como un latido del corazón del templo, una reverberación de fe que hacía que el aire se llenara de una energía palpable. Mariana no podía apartar la vista de él. Su ropa, sencilla pero digna, y la serenidad en su rostro hablaban de una vida llena de pruebas, pero también de una profunda conexión con el espíritu. Al llegar al frente, levantó su mano para detener el murmullo que crecía en la congregación. La calma que siguió fue casi mística, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para escuchar. Queridos hermanos, comenzó el anciano con voz firme, he caminado muchos senderos oscuros en esta vida, y he llevado en mi pecho la carga de enfermedades, dudas y temores. Su voz resonaba, convirtiéndose en una melodía que unía las almas presentes. Pero hoy, en este lugar, he recibido un mensaje claro. El Señor quiere que sepáis que su misericordia es más grande que nuestra angustia. Mariana sintió que sus palabras penetraban en lo más profundo de su ser. Era un canto a la esperanza, una invitación a despojarnos de las cargas que llevamos. Cuando el anciano extendió la mano que sostenía el objeto brillante, todos inclinaron sus cabezas hacia él, como quien se acerca al manantial de agua viva. Este es un testimonio, continuó, elevando la luz hacia el cielo, no solo de lo que he vivido, sino de lo que Dios puede hacer cuando permitimos que su poder nos transforme. Con un movimiento sutil, destapó el pequeño objeto, una piedra tallada que brillaba con la luz de 1000 estrellas, como si contuviera dentro de sí el universo entero. El murmullo resonaron entre los asistentes. Era un momento de revelación, algo que desataba ansias de buscar el milagro. Mariana sintió el calor de la fe arder en su pecho. ¿Sería posible que esto fuera un símbolo de sanidad, de libertad, de esperanza?, se preguntó el anciano, percibiendo la inquietud de la audiencia, prosiguió. Esta piedra me fue enviada en un tiempo de gran sufrimiento. Un signo de que Dios nunca nos abandona, que en nuestras luchas, Él está presente, ofreciendo consuelo y sanación. Miró a cada rostro fijamente, como si conectara con el dolor y la necesidad de cada uno. Fue entonces cuando un joven, con ojos llenos de lágrimas, se levantó y gritando exclamó, si Dios puede hacerlo por usted, también puede hacerlo por mí. La avalancha de alabanza se renovó, y la atmósfera se electrificó al eco de su declaración. Mariana sintió que un torrente de emociones la envolvía. El anciano había encendido una chispa de transformación en todos. Las cadenas de desesperanza comenzaban a romperse en ese instante de alabanza y unidad. Con cada amén que salía de los labios de la congregación, Mariana se sentía más libre. Pero mientras el clamor crecía, el anciano, en un gesto repentino, llevó la piedra hacia su pecho, y cerró sus ojos. La verdadera revelación, murmuró con voz suave, no radica en el objeto, sino en la fe que podemos generar, juntos, en este espacio sagrado. La luz del objeto se desvaneció, y un silencio profundo se asentó nuevamente. Era como si la congregación contuviera la respiración, esperando lo que estaba por ocurrir, cuando de repente, un estruendo resonó en las puertas de la iglesia. Un viento fresco barría el lugar, trayendo consigo la fragancia de una primavera inesperada. Mariana miró hacia la entrada, sus ojos abiertos como platos. ¿Qué sería aquello? La expectación crecía. La presencia divina parecía volverse más intensa. Podría ser el momento de la intervención divina que todos estaban esperando. Mientras confidenciales susurros corrían entre la gente, el anciano abrió los ojos, miró a la expectante congregación y, con una sonrisa cómplice, dijo, ¿estáis listos para recibir el próximo milagro? El eco de su voz aún resonaba mientras todo se preparaba. Para ver qué sucedería a continuación, con el corazón latiendo al ritmo de la esperanza renovada. La puerta estaba abierta, y algo extraordinario estaba a punto de entrar. La brisa que se colaba por las puertas abiertas de la iglesia parecía traer consigo un eco de antiguas oraciones. La congregación, en un estado de asombro, comenzaba a mirarse entre sí, intercambiando miradas de anticipación y misterio. El anciano, con su bello semblante iluminado por la luz suave que filtraba el atardecer, respiró hondo, como si pudiera sentir la presencia de ángeles junto a él. Algo grande está por suceder, pronunció, su voz llenando el aire como un canto de alabanza. Mariana sintió como un escalofrío de emoción recorría su columna. Las palabras del anciano no eran solo un eco distante, resonaban en lo más profundo de su espíritu, como si fueran un llamado a la acción. Cada letra, cada pausa,
Era un paso hacia una revelación que todos habían estado esperando. Algunas voces empezaron a elevarse en oración, mientras que otras se unían en susurros de fe. Mariana se unió a ellos, sintiendo que una chispa de aliento nacía en su interior. Entonces, el viento pareció cobrar fuerza, levantando las hojas secas del exterior y arrastrándolas hacia el altar. Era como si todo el universo estuviera colaborando en este acto sagrado. Mirad, dijo el anciano, señalando hacia la entrada, la manifestación de la gloria de Dios ya está aquí. Las puertas se agitaron aún más y una figura majestuosa emergió entre la bruma de la tarde. Era alguien que todos conocían, pero que hacía mucho tiempo había dejado su huella en la memoria de la iglesia, la hermana Elisa, quien había estado enferma durante años. Su regreso era un testimonio en sí mismo, una luz en medio de la oscuridad. Mariana no podía creer lo que estaba viendo. La hermana Elisa, con su rostro radiante y su andar firme, se acercaba al altar. Han pasado muchos días, y mi cuerpo ha sido templo de dolor, empezó a contar. Cada palabra suya era como un bálsamo para el alma presente. Pero un día, Dios me habló y me prometió que iba a sanar mi corazón y mi cuerpo. Ayer, cuando oraba, Él me dijo que viniera aquí, que su poder se manifestaría. Una ola de emoción recorrió la congregación, mientras muchos se unían en alabanzas. Amén, resonaron las voces, llenando el aire con un coro de esperanza. Era un momento divino, y Mariana se sintió como parte de algo mucho más grande que ella misma. Las lágrimas le brotaban al ver la transformación, la fe palpable que parecía envolver a cada persona en el lugar. El anciano, con una mirada llena de amor, dirigió su mano hacia Elisa. Vamos a orar en unidad, proclamó. Aquí no solo se trata de uno, sino de todos. Cada vida aquí presente es un hilo en este hermoso tapiz tejido por la mano de Dios. Mariana, junto con los demás, extendió sus brazos hacia la hermana. En ese momento, el aire se sentía vibrante, como si la próxima ola de milagros estaba a punto de romper. El anciano comenzó a orar, su voz era firme, profunda y llena de poder. Las palabras eran una invocación de fe, una súplica a las alturas celestiales. Señor, deja que tu sanidad fluya como un río, que cada corazón dolido y cada cuerpo quebrantado sienta tu toque sanador en este momento. Las luces parecían brillar con más intensidad, y la atmósfera se llenaba de un calor celestial que envolvía a cada uno. Mariana, con su corazón latiendo con fuerza, sentía que todo en su interior se alineaba con esta promesa. ¿Y si este milagro no solo es para otros, sino para mí también?, pensó mientras su espíritu anhelaba la liberación. El anciano terminó su oración con una poderosa declaración. Hoy, en este lugar, recibimos cada una de las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Justo entonces, un resplandor blanco comenzó a emanar desde el altar, envolviendo a la hermana Elisa con una luz brillante. Mariana contenía la respiración, sintiendo que algo profundo estaba cambiando. Era un momento sagrado que tocaba cada corazón presente, una promesa de que la intervención divina estaba en marcha. ¿Qué sucedería ahora? ¿Quién más experimentaría el milagro que tan ansiosamente esperaban? Las preguntas danzaban en el aire, inyectando emoción en cada rincón del templo. Volvieron las manos a elevarse, entrelazadas, dispuestas a recibir lo que Dios tenía preparado. Estaban listos para ver la gloria de Dios revelarse de maneras que nunca imaginaron. La luz que emanaba del altar parecía girar en espiral, danzando entre los rostros de la congregación, cada cual irradiando asombro y expectativa. En el aire flotaban murmullos de fe, palabras de esperanza pronunciadas casi en susurros, mientras la figura de la hermana Elisa se erguía como un faro resplandeciente de lo que Dios podía hacer. Mariana estaba inmóvil, su corazón se sentía como un tambor vibrante. Cada mirada en la sala estaba fijada en Elisa, esperando que esa luz tuviera más que ofrecer. El anciano, con su voz serena, instó a todos a enfocarse. Recibamos los milagros que están por venir, proclamó, y aunque cada palabra suya era poderosa, Mariana sintió que había algo más en juego que el simple acto de orar. Era como si la atmósfera estuviera cargada de electricidad espiritual. Se podía sentir el murmullo de las oraciones en crescendo. Dios, ven a mí, pensó Mariana, su mente centrada en un deseo ardiente de transformación. Estoy lista para lo que tú quieras hacer. El anciano cerró los ojos y continuó. Dios dijo que donde hay dos o más reunidos en su nombre, allí está Él. Y al decir esto, una ola de energía divina pareció atravesar el lugar, resonando en cada corazón presente. Mariana, con sus manos tendidas hacia el cielo, sintió que el poder de la oración comenzaba a descender como una lluvia suave. Algunos empezaron a llorar, otros a reír en un momento de alegría pura. Era una mezcla de emociones imposible de describir, un torbellino de fe, esperanza y agradecimiento. Las voces de los congregantes se unieron en un aleluya que resonaba con fuerza, como un eco que se iba al infinito. De repente, algo inusitado sucedió.
La hermana Lisa empezó a temblar. Era un movimiento sutil al principio, pero luego se volvió más intenso. Parecía que una energía poderosa la estaba atravesando, como si la luz del altar estuviera fluyendo a través de ella. Mariana contuvo la respiración ante la transformación visible. La hermana estaba siendo restaurada, no solo en su cuerpo, sino en su espíritu. Milagro. Milagro, algunos comenzaron a gritar, mientras otros caían de rodillas, desbordados por la presencia palpable de Dios. Las lágrimas brotaban, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de liberación y pura alegría. Mariana sentía como si cada latido de su corazón fuera un cántico que resonaba a favor de la fe. El anciano, levantando sus manos al cielo, clamó, lo que Dios ha hecho por ella, también lo puede hacer por cada uno de nosotros. Esta es nuestra hora. Recibamos el poder del cielo. Inmediatamente, una ola de oración inundó la sala. Mariana se unió, su voz alzándose con la de otros, deseando que el fuego de la sanación también le tocara a ella. Señor, yo te lo pido. Quiero ser parte de tu obra maravillosa. Sáname, gritó en su interior, mientras la luz que emanaba del altar parecía arder aún más fuerte. El ambiente estaba cargado de promesas. Mariana cerró los ojos y sintió una paz indescriptible. Era un saber profundo en su ser, sabía que su vida estaba en un punto de inflexión. A medida que la oración persistía, un suave roce trascendental recorrió su piel, y no pudo evitar abrir los ojos nuevamente, ansiosa por ver los cambios que sucedían. El anciano miró a la congregación. Hoy recibimos la preparación para lo que está por venir. Lo que está ocurriendo aquí no es solo para uno, sino para muchos. Prepárense. Dios traerá más que sanidades. Él tiene una nueva visión, un nuevo camino. La multitud se llenó de un clamor de fe, cada voz elevándose en un clamor unificado, poniendo de manifiesto un deseo ardiente de experimentar a Dios en formas que jamás habían conocido. Mientras cada oración subía a los cielos, la expectativa crecía, y Mariana se sintió más viva que nunca, abrazando el misterio de su propia transformación. Con cada momento que avanzaba, Mariana se preguntaba, ¿qué otras manifestaciones de Dios están por revelarse en esta noche sagrada? ¿Qué más tiene preparado para mí y para nosotros? Las posibilidades llenaban. El aire estaba lista para recibir todo lo que el cielo quería derramar sobre ella. La atmósfera seguía vibrando con una energía palpable. Mariana sintió que cada palabra de oración era un hilo dorado, tejido con fe, uniendo cada corazón presente. Era un momento de congregación intensa, donde el temor se quebraba y la esperanza tomaba su lugar como una miel suave en la boca. El anciano, con su rostro iluminado por el reflejo de la luz, miró hacia lo alto. Hermanos y hermanas, hoy no solo pedimos sanidad, hoy le decimos a Dios que estamos listos para ser transformados. El cielo tiene planes muy grandes para nosotros. El eco de sus palabras reverberaba en cada rincón, y el fervor crecía como un fuego encendido. Mariana, con su corazón latiendo al ritmo de la música celestial que parecía fluir del altar, sintió un llamado interno. Era como si Dios estuviera hablando directamente a ella, susurrándole al oído, no mires solo lo que puedes ver. Hay mucho más que puedo hacer en ti. Con una convicción renovada, cerró los ojos nuevamente y visualizó su vida, sus anhelos, y las cadenas que sentía sobre su vida. Las imágenes comenzaron a desvanecerse. A medida que se sumergía en esa visión, la luz en el altar se intensificó, envolviendo todo el espacio en un brillo cálido y acogedor. Los gritos de alegría y el clamor de adoración continuaban, haciendo eco de una celebración colectiva. Mariana se sintió llevada en un mar de emociones, donde cada lágrima de los demás se convertía en su propia liberación. Al abrir los ojos, su mirada encontró a la hermana Lisa, quien ahora irradiaba paz. Era claro que el toque divino había cambiado la historia de cada presente. Levántate, gritaron algunos, mientras otros se inclinaban en reverencia. Todos eran parte del mismo cuerpo, unidos en la búsqueda de lo divino. Mariana sintió que lo sagrado la atravesaba, como si 1000 brazos de ángeles la estuvieran abrazando y levantando, reconociendo su fe terca y anhelante. Fue en ese instante que la hermana Lisa, recuperando sus fuerzas, se volvió hacia la congregación. No podemos quedarnos aquí, amigos. Dios tiene algo más para nosotros. Su voz resonaba, llevada por el Espíritu. ¿No sienten que esta noche es solo el comienzo? La verdadera obra maravillosa está en marcha. Las reacciones fueron inmediatas, la multitud estalló en vítores. A algunos les brillaban los ojos, otros hablaban entre ellos, compartiendo sus propias experiencias de renacimiento. Era un momento de conexión pura, de vida, donde lo sobrenatural se hacía palpable. Era la búsqueda de lo divino en cada alma presente, un eco de lo que Dios estaba haciendo. Mariana sintió una ola de emoción atravesarla como un río caudaloso. Y si esto es solo el inicio,
pensó, sintiendo el aguijón de la expectativa. Había un sentimiento de transición, un cambio en las corrientes del tiempo y el espacio, algo que hacía eco en su ser. Si estuviste esperando un cambio, quisiera que levantaran sus manos, instó el anciano, y Mariana no lo dudó. Alzó sus manos, sintiendo que la energía divina que circulaba por el lugar se conectaba directamente con su ser. En ese momento, mientras las oraciones se volvían gritos de libertad, un deseo ardiente se encendía en su interior. Señor, hazlo en mí. Soy parte de tu propósito. Pero justo cuando la atmósfera parecía alcanzar un clímax de adoración y fe, una sacudida suave recorrió la sala. Un murmuro se alzó, lleno de incertidumbre. Miren la puerta, dijo una voz temblorosa desde el fondo. Todos volvieron su mirada hacia la entrada, donde una sombra se dibujó. Era alguien que había estado perdido entre el tumulto, alguien que parecía estar buscando desesperadamente una respuesta. La congregación se quedó en silencio, conteniendo la respiración. ¿Qué historia traía consigo esa persona? Mariana se preguntaba si esta aparición era parte del plan divino que ya se estaba desplegando. La curiosidad y el temor reverente se enredaron en su corazón. La gran revelación estaba a punto de manifestarse. ¿Sería este visitante un mensajero de esperanza, o podría traer consigo más desafíos a su fe recién despertada? Las miradas se cruzaron, y la noche aún no había terminado. Mariana observó con atención la figura que se perfilaba en la entrada de la iglesia. Era un joven, y su rostro estaba marcado por la tensión, los rasgos de angustia se dibujaban en su mirada. La atmósfera electrificada por la fe se silenció al instante, mientras todos esperaban que el nuevo visitante hablara. Su corazón latía con fuerza, la congregación contenía la respiración, como si cada uno de ellos sintiera que estaban al borde de un nuevo milagro. El joven avanzó con pasos titubeantes y, al llegar al centro del lugar, las palabras se derramaron de su boca casi sin poder contenerse. He estado perdido. Buscando respuestas. Me dijeron que el Dios que sana está aquí. Necesito a ese Dios. He estado sufriendo una carga que no puedo llevar más. Lágrimas sinceras brotaron de sus ojos, y Mariana sintió que una corriente de compasión lo atravesaba. Fue un instante de conexión, un momento que trascendía la individualidad. Era un recordatorio tangible de que la lucha era común y que la fe era capaz de unir incluso a los más afligidos. Sin pensarlo, Mariana sintió el impulso de acercarse. Ven, hermano. Aquí todos somos uno, exclamó, invitándolo a unirse en oración. Con un gesto de comunidad, otros comenzaron a acercarse también, formando un círculo de amor y apoyo alrededor de él. El ambiente se llenó de una calidez inesperada. La hermana Elisa, aún radiante de su milagro, miró al joven y le dijo, hoy es un día de liberación. Aquí, en esta casa, encontraremos el consuelo que buscas. Cristo no solo sana cuerpos, sana corazones heridos. Su voz era un eco de esperanza que resonaba en la sala. La conexión entre ellos creció, y cada una de las manos que se unieron en oración se sintieron como un hilo que tejía un manto espiritual que los envolvía a todos. El anciano, percibiendo el momento, levantó su voz. Hermanos, cuando nos unimos en fe, los cielos se abren. Oremos juntos por este querido hermano. Que todo peso sea levantado, que las cadenas se rompan. Al instante, la congregación se unió en oración ferviente. Palabras de alabanza y súplica llenaron el aire. Mariana sintió que su espíritu se elevaba con cada clamor, como si estuviesen ascendiendo juntos hacia las puertas del cielo. El joven cerró los ojos, respirando profundamente, mientras el calor de las manos que lo sostenían lo envolvía. Señor, este es el momento que he esperado. Libérame de mi angustia, transforma mi vida, murmuró con la voz quebrada por la vulnerabilidad. La congregación replicó amén, en un clamor que resonaba como trueno en el templo, y entonces ocurrió. La luz del altar pareció intensificarse, llenando la iglesia de un brillo dorado que hacía que cada rostro se iluminara. Era como si el cielo mismo se estuviera abriendo, la presencia de Dios se sentía tangible, una manifestación de su amor en medio de ellos. Mariana sintió como una paz profunda inundaba su alma y, al ver el rostro del joven, se dio cuenta de que esa paz también llenaba su mirada. Él estaba siendo tocado, redimido y liberado. Cuando el clamor colectivo se calmó, el joven abrió los ojos, y en su rostro había un brillo que no estaba allí antes. Lo siento. Él está aquí, exclamó, y su voz se transformó de angustia a alegría. Siento como si todo mi dolor hubiera desaparecido. Estoy libre. Las lágrimas que emanaban de su rostro eran lágrimas de sanidad, de restitución. La comunidad estalló en júbilo. Gloria a Dios, resonaban las voces, una sinfonía de gratitud que llenaba cada rincón del templo. Mariana, viendo el poder de Dios ante sus ojos, se dio cuenta de que cada milagro que estaban testificando no solo era un cambio en sus vidas,
sino un recordatorio de que la fe tiene el poder de transformar lo imposible en posible. Se volvió hacia Valentina, quien con inocencia y luz en sus ojos había sido testigo de cada transformador momento. Mira, hija, lo que Dios puede hacer, dijo, y Valentina sonrió, abrazándola. Era un abrazo cargado de amor, de unidad y un sentido renovado de esperanza. Hoy hemos visto el actuar de nuestro Dios, dijo el anciano, tomando la palabra de nuevo. No se trata solo de sanidades, se trata de un nuevo comienzo. Un llamado a caminar en luz, a vivir en fe. No podemos volver atrás, hermanos. Dios ha traído algo grande entre nosotros. La congregación clamaba en respuesta, un eco de corazones rebosantes de gratitud. Era un nuevo despertar espiritual, un renacer de vidas y propósitos, todos entrelazados en la misma historia de redención. Mariana sintió que las cadenas de su propia vida se habían roto. Sus miedos y dudas se desvanecían, reemplazados por un fervor que la impulsaba adelante. Miró a su pequeña y al joven, entendiendo que su lucha había valido la pena. Su camino estaba claro, continuar en la fe, hablando y compartiendo, siendo luz en la vida de otros. Este es solo el comienzo, susurró al viento, mientras en su corazón nacía un compromiso renovado. La comunidad estaba unida, lista para testificar y ser testigos de lo que el amor de Cristo podía hacer. No podía dejar este momento pasar sin hacer un llamado. ¿Quieres ser parte de esta historia de fe? Necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal. Esto no es solo un video, es una invitación a unirte a una comunidad que busca a Dios juntos. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y propagar esta increíble manifestación de fe. Comenta abajo tus reacciones, tus pensamientos, tus testimonios. Queremos saber de ti. Y recuerda, no esperes ni un segundo más para compartir este video. Envíalo a al menos 5 amigos que necesiten ver esta increíble manifestación de amor y poder divino. Porque juntos, somos más fuertes. Este es el momento de mostrar tu apoyo.